Una pizzería ofrece 2 pizzas redondas del mismo grosor en diferentes tamaños. La pequeña tiene 30 centímetros de diámetro y cuesta 30 pesos. La grande tiene 40 centímetros de diámetro y cuesta 40 pesos. ¿Cuál de las 2 pizzas es la mejor opción en relación con su costo? ¿Tienen la respuesta ya? Problemas matemáticos como este debieron resolver los 6.000 jóvenes uruguayos que el año pasado participaron en las pruebas PISA. De acuerdo al informe, esta área en particular, matemática, es la que plantea mayores desafíos para los estudiantes de nuestro país. De hecho, escuchen, más de la mitad, el 52% de los jóvenes no alcanzaron el nivel 2, que es el umbral de competencias mínimas definido por la evaluación. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que ocurre en Uruguay con la enseñanza de esta área en particular? Ese es el tema en los próximos minutos. Vamos a conversar con el profesor Ariel Fripp, docente de matemática egresado del IPA, con un máster en educación, especialista en diseño y desarrollo curricular, integrante del comité académico de la Fundación EDUI 21. Profesor Fripp, buen día. Gracias por acompañarnos. Por favor. Empecemos por alguna aclaración. Ya lo recordamos la semana pasada cuando nos concentramos en los resultados generales. Los jóvenes que participaron de las pruebas PISA 2015 tenían 15 años, ¿verdad? 15 años. 15 años. ¿Y qué implica esa edad desde el punto de vista de los conocimientos en matemática? ¿A dónde se ha llegado? Bien, 15 años no es una edad cualquiera en el sentido de que pertenecerían a los estudiantes que están culminando el ciclo básico de educación media. Cuando se dice que la evaluación atendió a chicos de 15 años, hay que aclarar muy bien que adolescentes de 15 años escolarizados posprimarios, o sea, gente que terminó la primaria y que se encuentra en alguna de las instituciones formales de enseñanza media. Obviamente no queda comprendido el joven de 15 años que está fuera del sistema. Exacto, o que está en una institución no formal. Ah, bueno. A esos no se los evaluó. No, a eso no se los evaluó. 15 años lo que implica es un individuo que cursó toda la educación primaria y que típicamente estaría culminando el ciclo básico. Igual hay que aclarar que hay alumnos de 15 años en primer año liceal, en segundo y también en tercero, y algún otro en el primer año del bachillerato, el viejo cuarto año. Aclarado eso, pasemos al punto siguiente. ¿Qué es lo que mide la prueba PISA en cuanto a habilidades en matemática? Bien. PISA ha sido muy dinámica en pensar qué cosas medir. En la última reformulación que tuvo, redefinió lo que entiende por competencias matemáticas. Competencias, estamos hablando de competencias, no de conocimiento del programa, ¿no? Claro. Que ahí es una buena distinción a hacer. En nuestro país, creo que por herencia francesa, solemos pensar en currículum como sinónimo de programas, ¿verdad? Y en realidad PISA y otros organismos también, trascienden lo programático. La competencia matemática, sin entrar en tecnicismos, pero en realidad lo que se hace es tratar de ver qué es lo que puede hacer un alumno con aquello que sabe. Aunque parezca un trabalengua, en un castellano más básico sería, bueno, ¿cómo puede aplicar aquello que conoció? ¿Cómo puede aplicar, sobre todo a la vida práctica, a la vida diaria, ¿no? A veces dice PISA, una expresión que a mí no me gusta mucho, problemas contextualizados en contextos cotidianos. A veces no son muy cotidianos porque los chicos a un supermercado o a un almacén muy pocas veces van o no cocinan pizzas, sino que la piden en el delivery. Pero bueno, problemas reales en contextos extra matemáticos. No solo calcular el área de un círculo, sino bueno, ponerse a pensar como en el ejemplo que tú planteaste de una pizza. ¿Y qué conclusiones se pueden sacar entonces a partir de cómo resuelve o no resuelve o resuelve a medio camino esos problemas un joven? Claro, hay una cuestión ahí a mi entender, bien interesante del conocimiento en general, pero del matemático en particular. Uno aprende un contenido cualquiera siempre contextualizado, ya sea dentro de una situación matemática pura o de una situación extra matemática.
Pero se tiene que dar un proceso en la cabeza del estudiante en el cual decontextualiza eso que aprendió. Pongo un ejemplo. Si aprendió a operar en un contexto de compras y ventas en un supermercado, tiene que ser capaz de despegarse de esa situación para que en otro momento pueda aplicar ese contenido. O sea, contextualizar y decontextualizar es un juego dinámico, ya Brousseau lo planteaba en su momento. Y PISA lo que hace es eso. No enfrenta al alumno a un problema de los usuales, que pueden vivir en cualquiera de los liceos o UTUs de nuestro país, sino que los lleva a un contexto en el cual el alumno tiene que ser capaz de evocar aquello que sabe, reconocer que es útil para esta situación y resolverla. Por ejemplo, en este caso en particular, en esa prueba que yo cité al principio, el estudiante tiene que recordar cómo se calcula la superficie de un círculo. Claro. Primero tiene que reconocer que esa pizza se modeliza con un círculo. Tiene que hacer la traslación de una pizza a un círculo. ¿Y después? Después, poner en juego sus conocimientos matemáticos. Lo simplifico. Reconocer que esa pizza se puede modelizar con un objeto geométrico, en este caso el círculo. Resolver matemáticamente el problema, en base a los contenidos que le ha otorgado el sistema. Obtener una solución matemática, para luego confrontarla con la situación real y ver si se adecua o no. Esto es lo que PISA y otros y autores plantean, el proceso de matematización, reconocer lo matemático, resolver en matemática y volver al contexto. Bueno, si analizamos el desempeño de los estudiantes uruguayos de 15 años que fueron evaluados, lo que vemos, lo dije ya en la introducción, es que más de la mitad, 52%, no llegan al nivel 2, que es el umbral de competencias mínimas. Y esto es mucho más alto que el promedio de los países de la OCDE. En el promedio de los países de la OCDE, por debajo de ese nivel 2 está el 23%, 23,4%. En el caso de Uruguay, 52%. Sí. ¿Qué lectura hace usted de un número como este? Bueno, los datos son tal cual, es así. Uruguay está a 2 puntos del umbral de competencias mínimas, lo que está diciendo que ese porcentaje tan alto de estudiantes lo que han adquirido es algoritmos y aplicaciones directas de algunos contenidos matemáticos. Es decir, pueden resolver una situación en la cual se dan todos los datos explícitos y las inferencias que tienen que hacer son casi que directas. Simplificando un poco, tienen que solamente poner en juego un contenido que la propia situación lo explicita, sin necesidad de buscar información implícita en el texto. O sea que estaríamos en una etapa más bien algorítmica, más bien de procedimientos mecanizados, más que de construcción matemática o de hacer matemática. Repito, entonces el umbral es 420, sí. Los jóvenes uruguayos obtienen 418, o sea que casi llegan al nivel 2, a ese que es el mínimo, pero no llegan, en realidad no llegan. Están en el nivel 1. Después para abajo está todavía el nivel -1, sí. ¿No? Está en el nivel 1. ¿Y qué más? Entonces, esto de que el 52% no llega al nivel 2, no es algo nuevo, por otro lado, ¿no? Claro, yo creo que esto, más que quedarse en la cantidad de chicos que es alarmante, tendríamos que ser bastante honestos y preguntarnos si había esperanzas en esta prueba de que ese número no anduviera en ese intervalo. ¿Qué quiero decir? Que en realidad los resultados de las pruebas PISA o los resultados de cualquier evaluación, porque en realidad el país tiene otras evaluaciones que ha aplicado y el docente de aula evalúa a sus alumnos todos los días, no están muy lejanas de esto. Es decir, que lo que tendríamos que pensar en realidad es qué cuestiones poder comenzar a hacer para que ese número y esa cantidad de estudiantes no estén simplemente activando procesos cognitivos muy elementales como los que se están aplicando. Porque en realidad el acto educativo no es solamente el desempeño del alumno. O sea, en el momento de educar y de educar en matemática, son varios los actores. Está el docente, los alumnos, los compañeros, la institución, el sistema educativo. O sea, no es responsabilidad solo del alumno uruguayo haber tenido esos desempeños. Está la discusión a propósito de cómo se hace la comparación hacia atrás, por esta cuestión metodológica que se agregó al debate entre jueves y viernes, eso que la propia OCDE informa en un anexo sobre el final del documento, en cuanto a que al haber habido
una modificación en la forma de desarrollar la muestra. Para algunos países se complica la comparación con los resultados de ciclos anteriores. De todos modos, sea cual sea el camino que se elija, a Uruguay le ha ido flojo, muy flojo en los últimos años, ¿no? Según la mejor versión posible de los números, ahora tuvimos en 2015 418, que mejora con respecto a 2012, que había sido 409, pero que es peor que 2009 y 2006, donde habíamos tenido 427. Y a eso se suma otra cosa, Emiliano, si me permitís que interrumpa, que Uruguay tiene otra característica. Los alumnos uruguayos omiten en alto porcentaje, no lo tengo bien al número, respuestas. Es decir, que hay muchos ítems que no son respondidos. Y de los países que participan en PISA, Uruguay está entre aquellos donde la omisión de respuestas es más alta, lo cual en cualquier paradigma de evaluación, ya sea con este instrumento o con el anterior, esto afecta y afecta bastante, porque hay un alto porcentaje de alumnos que no emiten opinión sobre los ítems. Que tú sabes que cuando se confecciona la prueba no es porque estén cansados, o sea, no es solo en los últimos ítems, sino que hay omisión en los primeros y en los ítems del medio. Que en los últimos es esperable que un alumno no responda por una cuestión de desgaste. ¿Cuánto dura la prueba? La prueba, si no me equivoco, son 2 horas. Puedo estar equivocándome en el número exacto. Entonces ahí tenemos otra de las características del estudiante uruguayo promedio en cuanto a su relación con la matemática. Claro, sabemos, y estos días ha circulado tanta información al respecto, que en países del sudeste asiático, antes de la prueba, se los reúne, cantan el himno, y hay una cuestión cultural y patriótica de trabajo con la prueba, que no me lo puedo imaginar en nuestra cultura, porque el chico va a la prueba como una actividad más. No estoy diciendo que haya que hacer aquello otro, ¿no? Pero, o sea, hay una cuestión cultural también que impacta bastante. Me pregunto si entonces esos procedimientos de países como ese que acaba de ser mencionado no implican de algún modo interferir en los resultados. Y yo creo que sí, ¿verdad? Porque algo que me parece que hay que tener muy claro en este tipo de actividades es que no hay que trabajar para la prueba. Que eso me parece que algunos países o algunas economías mundiales, de cierta manera, lo están haciendo. Lo hacen. ¿Con qué interés? No tengo información al respecto, pero daría pistas de que sí que se trabaja para la prueba. En cambio, en Uruguay, de los alumnos que están en condiciones de ser evaluados, se hace un sorteo, participan aquellos que son sorteados, o sea, no hay elección de quiénes son los que van a participar, no se eligen qué instituciones en particular, si son privadas o públicas, hay un justo equilibrio, que en algunos otros lugares podría haber algunas sospechas. Esto igual no tapa la realidad de nuestro país y del rendimiento de nuestros alumnos. Profesor Fripp, pregunta uno de nuestros oyentes, Armando, ¿es cierto que el promedio lo baja la educación pública porque en la privada los estándares son más altos? No, creo que acá hay una responsabilidad compartida. Los resultados están mostrando que las instituciones privadas están, los alumnos, ¿verdad?, pertenecientes a las instituciones privadas que fueron evaluados, muestran cierto estancamiento. En cambio, en lo público, los que están por debajo del umbral, hubo una leve mejoría. Entonces, en ese sentido no podríamos inferir que los públicos son quienes están bajando el promedio. Bueno, vayamos entonces ahora al diagnóstico. A partir de estos datos, ¿qué se puede concluir? ¿Cuáles son las dificultades, por lo menos que usted encuentra en la enseñanza de matemática en Uruguay? Yo creo que esto está alertando sobre algo que los investigadores vienen trabajando desde hace muchos años referido a la enseñanza de la matemática, y lo quiero contextualizar a nuestro país. Estos resultados nos impactan en cuanto a las prácticas. ¿Cuál sería la mejor práctica de enseñanza de la matemática en Uruguay? En todo caso, ¿de cuál sería la mejor práctica? Hablamos dentro de un rato. Bien. Pero mi pregunta era a propósito de qué está ocurriendo. Bueno, lo que está ocurriendo es actividades de enseñanza que están apuntando a cuestiones no contextualizadas como las que hablamos al principio. Porque si no, no podríamos explicarnos cómo es que más de la mitad de los estudiantes no pueden enfrentarse a un problema como el que planteaste al inicio, de trabajar con esas 2 pizzas. Como decía al principio también,
el acto educativo es conjunción entre lo que hace el alumno y lo que hace el docente también, y si este alto índice de estudiantes no puede enfrentarse a eso, por lo menos instalaría la pregunta de qué es lo que está ocurriendo en las aulas uruguayas. Y cuando digo en las aulas uruguayas, vuelvo a extender el tema de la responsabilidad. No solo estoy pensando en las aulas de educación media, sino que me atrevo a pensar también qué está ocurriendo en las aulas de la formación docente. Porque esto es una gran cadena de responsabilidades, ¿verdad? Que no solo hay que centrar en el estudiante y en su desempeño. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, concretamente no lo puedo afirmar, pero sí tengo el derecho de formularme la pregunta. ¿Está ocurriendo algo diferente a lo que las pruebas están mostrando, en el sentido de que parecería que este proceso de matematización del cual hablé al comienzo no estaría ocurriendo, o si ocurre, aún no ha impactado en el desempeño de los alumnos? Pero no hay más factores. Por un lado está entonces, aparentemente, la forma como se enseña matemáticas. ¿Qué más? Y bueno, por ejemplo, de primaria, ¿cómo llegan esos alumnos? Bueno, ¿Hay algo en la escuela también influyendo? De primaria tenemos datos también que aportan las evaluaciones en línea que Codicen, a través de la División de Investigación Educativa, viene realizando desde hace mucho tiempo. Y hay resultados que son casi del mismo tipo. No olvidemos que el alumno de sexto de primaria y el de primero de liceo, la única diferencia que tienen los dos es un verano que pasó de por medio, o sea, es como el mismo estudiante. Y los resultados tampoco son muy alentadores. Por lo tanto, esto parecería que es algo que se viene acumulando. Matemática, a diferencia de algunas otras disciplinas, es un área de conocimiento que es acumulativa, en el sentido de acumular y construir. Por lo tanto, los resultados de ahora, de los 15 años, se vienen construyendo desde que el niño comenzó a ser escolarizado. Primaria está avanzando, y ha avanzado mucho en el tema de la definición de perfiles de egreso. Secundaria está exactamente en lo mismo. La formación profesional también. Se supone que estamos en un camino de mejoras, de ponerse a pensar qué es efectivamente lo que tiene que saber un alumno en estos ciclos. ¿Cuál sería la ventaja de eso, de tener claro el perfil de egreso en determinado momento del ciclo? Yo creo que una de las ventajas iniciales es que para poder llegar a un perfil de egreso tiene que haber personas que se sientan a discutir qué es lo que se quiere, que sepa un alumno al egresar. Esa es la primera gran ventaja, porque eso es lo que considero que es currículum, es ponerse a pensar y a consensuar qué educación matemática queremos y para qué. Entonces, esa es lo primero. Lo segundo, organiza mucho el accionar de un sistema educativo. Si yo sé hacia dónde quiero llegar, puedo encauzar todo, y cuando digo todo me refiero a los recursos humanos y a los presupuestales, para la obtención de ese fin. Y en materia de evaluación, bueno, si yo sé qué es lo que el sistema está pautando como necesario para conocer, voy a evaluar eso y no otra cosa. Pero entonces, a ver, volviendo a lo que decía recién, si entiendo bien, lo que estaría ocurriendo es que las clases de matemática en secundaria están demasiado volcadas a lo teórico, están alejadas de la vida cotidiana. Y en general, diría de educación media, ¿verdad? Porque acá estamos evaluando secundaria, sí, y UTU también. En general, podríamos instalar esa pregunta. Sí, digo en general porque en realidad hay casos muy puntuales donde se está transitando hacia otra cuestión. En realidad, el Consejo de Educación Secundaria, si analizamos sus documentos, hay 5 líneas que ellos plantean y promueven, y una de esas líneas es justamente el trabajo interdisciplinario. Y si yo fomento un trabajo interdisciplinario es porque estoy, de cierta manera, poniendo en juego el conocimiento matemático, en nuestro caso, en juego con otras disciplinas. En materia educativa uno se pone ansioso y quiere resultados rápidos. No, se lo preguntaba justamente porque hemos escuchado mencionar cantidad de experiencias que están en curso, de trabajo en talleres, de trabajo en proyectos, sí, ¿no? De trabajo en casos. ¿Eso no estaría ocurriendo en matemática en particular, o estaría ocurriendo poco en matemática? Claro, en realidad todo el trabajo de proyectos está viviendo más en el área científica. Y cuando digo el área científica contradigo una postura que tengo. La matemática no es ciencia. Exacto. ¿Cómo es eso? Bueno, en las pruebas PISA es una cosa matemática y otra cosa es ciencia. Lo charlábamos antes de empezar la entrevista. Claro, y está ocurriendo en las ciencias naturales o en las ciencias experimentales el trabajo en proyectos, y en matemática está tímidamente comenzando a trabajar. Yo creo que el país tiene escenarios de trabajo muy interesantes que sería
muy bueno comenzar a explotar en otro sentido. Y pongo un ejemplo que me viene ahora a la mente. Todo el proyecto LabTED, que promociona el Ceibal, es un escenario riquísimo para que se sumen las ciencias. Y acá sí estoy hablando en término amplio, matemática también como ciencia. Entonces, creo que el país tiene la posibilidad y tiene el camino que ha comenzado a transitar, pero claro, hay algunas telarañas que hay que sacarlas de la cabeza para efectivamente poder contextualizar la enseñanza de la matemática en estos otros ambientes. Una pregunta que capaz que está planteada en términos, ¿cómo decirlo?, groseros, pero ¿cómo influye, cómo está pesando en todo esto que hablamos esa especie de karma nacional que existe? Porque aparte de estos detalles que recién veníamos examinando sobre cómo se enseña matemática, hay en el Uruguay una especie de pánico hacia la matemática, ¿no? Sí, ese pánico histórico, en realidad, pánico. Es como internacional. O sea, esto pasa en muchos otros lugares. Sí. Hay una investigadora española, Gómez Chacón, que ella habla de la matemática afectiva y lo que hace es investigar justamente cuál es la relación afectiva entre la sociedad y la matemática y qué acciones contribuyen a esto. A mí me gusta siempre pensar en la siguiente imagen, Emiliano. Si uno estuviera en una reunión con amigos, por un cumpleaños, una fiesta cualquiera, y yo preguntara, por ejemplo, qué se conmemora el 25 de agosto, y la gente no lo supiera, realmente tendría una sanción de tipo social. En cambio, si en esa misma reunión yo preguntara cuál es el opuesto de -3 y no se sabe, suele ocurrir una risa generalizada porque no saber matemática está bien visto, porque saberlo es de algunos pocos. Entonces creo que hay muchas variables que intervienen en esto de ese pánico y de ese odio y de ese no gusto a la matemática. Aún no hemos reconocido que la matemática es parte de la cultura. Y para terminar con esta parte de explicaciones, suele mencionarse como uno de los problemas de la enseñanza de matemática en Uruguay la ausencia de docentes titulados. ¿Ese factor cuánto pesa? Bueno, es cierto que tenemos en matemática un índice muy bajo de docentes titulados. En este momento andamos por el 30 y algo %, que es mejor que lo que teníamos hace un tiempo atrás. Estas pruebas mostraron que la titulación no es una variable que haya incidido en el desempeño mejor de los estudiantes. Pero si yo me quedara ahí y esto fuera el titular de prensa, estaría falseando la realidad, porque no es la titulación y el desempeño, no son dos variables que las podamos relacionar directamente, sino que lo que habría que pensar es en las prácticas de enseñanza. Usted dice que no ha incidido la mejora en la titulación porque los números, al revés, han cambiado, han caído incluso, ¿no? Claro, pero más, Emiliano, porque en el 2003 tuvimos 422, 2006 427, 2009 427, 2012 caímos a 409 y ahora subimos a 418, pero ni siquiera estamos en el nivel de 2003. Es por eso que dice y porque además los técnicos han cruzado las variables, que en aquellos lugares donde hubo desempeño no se puede relacionar directamente con que los docentes que trabajan en esos lugares son titulados o no lo son. ¿Sí? Pero no vuelvo a lo mismo, me parece importante enfatizar, no es esa la relación y la discusión a dar, porque sería lo mismo que pensar que entonces en un pueblo de algún lugar del mundo donde la gente igual muere, entonces no tendría que haber médicos. Médicos, profesionales debe haber siempre, profesores titulados debe haber siempre, hay que subir un escalón más y ponerse a pensar con esos profesionales cuáles son las prácticas de enseñanza que se llevan a cabo. Me quedan 2 o 3 preguntas. Por ejemplo, si hay un diagnóstico ya consensuado en el sistema a propósito de lo que está pasando con la matemática. Segundo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Para dónde hay que ir? De los jóvenes uruguayos que participaron el año pasado en las pruebas PISA, más de la mitad no alcanzaron en matemática el nivel de competencias mínimo establecido por la evaluación. Ese es el tema del que estamos conversando esta mañana en la entrevista central, matemática. Estamos con el profesor Ariel Fripp, integrante del comité académico de la nueva fundación EDUI 21. Yo le preguntaba, profesor Fripp, ¿qué es lo que está pasando? Si podemos tener interpretación a propósito de qué es lo que falla en la formación de los alumnos, en este caso
a los 15 años, como para que tengan tanta dificultad para resolver este tipo de problemas prácticos vinculados con la matemática. Usted daba algunas explicaciones. Mi pregunta a continuación es, ¿esa es su lectura del asunto o hay ya un estudio hecho, hay un diagnóstico consensuado en el sistema? Bueno, consensuado no hay. Hay puntas de trabajo que tienen cuestiones en común. Yo creo que los consejos desconcentrados están en la línea de comenzar a repensar las propuestas pedagógicas planteadas a los alumnos. Y en ese sentido me gusta poner algunos ejemplos. Hay trabajos que le llaman duplas pedagógicas, en la cual, específicamente secundaria, en la cual docentes de distintas asignaturas están trabajando juntos en el mismo salón, que aún no hay una evaluación al respecto, pero que pueden comenzar a alimentar esta idea de ver el contenido matemático o el que sea en otros contextos. Y rompe un poco aquella estructura de que no, ecuaciones lo resuelvo solo cuando estoy con el de matemática y no cuando estoy con el de física. O sea que líneas de trabajo considero que hay. Como sistema, tal vez que justamente le falte eso, tener un enfoque un poco más sistemático y acordado de qué cuestiones trabajar. Un oyente, Luis, decía más temprano en un mensaje, de ambos lados del pupitre viví, en matemática y química, dificultades en alumnos bien dotados intelectualmente, que eran buenos en otras materias. Hoy sigo viéndolo y creo que la razón está en cómo se enseña, en el método y en el docente. Por otro lado venía una pregunta de Guillermo Fossati, integrante de la mesa de los miércoles aquí en Perspectiva, que quería saber si lo que está pasando es resultado de los contenidos de enseñanza, o sea, lo que se enseña o no se enseña, o depende del diseño estructural de las prácticas y metodologías de enseñanza. Yo considero, y así lo pensamos en EDUI 21 también, que aún con un pésimo programa y con contenidos tal vez no adecuados a la realidad en la cual se está viviendo, una gestión de enseñanza de esos contenidos o de ese programa que desarrolla habilidades en los alumnos la puede hacer un docente que justamente se abra a este tipo de pensamiento. ¿Qué es lo que quiero decir, Emiliano? Pero, perdón, ¿usted está sosteniendo al pasar que tenemos un pésimo programa de matemática? Tenemos un programa de matemática que merece una revisión. Ajá, el programa también es un problema. Yo creo que sí. Yo estos días, a raíz de PISA y en otras instancias también he escuchado el discurso de, bueno, esto es multicausal, son múltiples las causas que llevan a esta situación, lo cual es cierto. Pero no quiero afiliarme a la multicausalidad. Me parece que tenemos que comenzar a tomar algunas de estas causas e hincarles el diente. Y considero que las propuestas programáticas merecen una revisión en varios sentidos. Primero, para contextualizarlas a la realidad de hoy. En segundo lugar, como conversamos hace un momento también, para reconocer otros contenidos matemáticos más cercanos a lo que está ocurriendo en este momento, y me animo a pensar toda la teoría de códigos con las cuales funciona el celular que tenemos sobre la mesa, la transmisión que está ocurriendo en este momento de la radio. O sea, hay cuestiones que son producciones del siglo XX, que el sistema educativo uruguayo se ha dado el lujo de desconocerlas casi en su totalidad. Han entrado muy tímidamente el concepto de fractales, pero muy tímidamente. Y seguimos, digamos, con una enseñanza del siglo XIX para atrás. Entonces, me parece que lo programático es una cuestión a discutir, pero cambiar la letra escrita no garantiza que la práctica de enseñanza sea efectivamente buena y sea desarrolladora de las competencias que plantea PISA. Hay una investigadora argentina, Edith Lidwin, que siempre planteaba que las buenas prácticas de enseñanza de la matemática tienen que atender a tres cuestiones, que una es las buenas intenciones del docente, que considero, y así quiero creerlo, que todos los docentes uruguayos tienen muy buenas intenciones, el conocimiento del contexto, es decir, dónde estoy trabajando, para qué estoy trabajando y con quiénes estoy trabajando, y el tercer pilar, que no es menor, el conocimiento epistemológico de lo que enseño. Que ahí creo que el país tiene un pequeño debe, en el cual hay que profundizar un poco más. ¿Pequeño debe? Sí, trato de ser, hoy es un día tan lindo, Emiliano, que prefiero ser optimista. Y ahí hay un debe, ¿verdad? Ahí hay que profundizar. Porque uno no puede abrir su práctica de enseñanza
a contextos amplios donde voy a encontrar la matemática en otros lugares y en otras disciplinas y en otras áreas, si no tengo un control epistemológico de lo matemático. Es decir, que un mayor conocimiento lo que tiene que hacer es más que cerrar al docente para que escriba en el pizarrón un teorema tras otro, es justamente abrir su cabeza para poder darle el lugar que le corresponde al alumno. Entonces, vuelvo a preguntar de ahora en adelante, a partir de esta información, ¿qué se puede hacer? No sé si usted puede contestar por el CODICEN, por el Consejo de Secundaria, quizás sí puede contestar por la Fundación, por EDUI 21. ¿Ustedes tienen algún plan en esta materia? Sí, yo por CODICEN no voy a responder obviamente, y por secundaria tampoco, porque tienen técnicos que lo pueden hacer y muy bien y está tal vez mejor que yo, pero en EDUI 21, que es una conjunción de especialistas que provenimos de distintos lugares, lo que queremos esencialmente es reinstalar estas preguntas y esto que estamos hablando y las que usted me ha hecho también. Es decir, comenzar a conversar con los actores sociales. Cuando digo los sectores sociales me estoy refiriendo a docentes, directivos, inspectores, cámaras de comercio, las instituciones educativas, efectivamente hacia dónde queremos ir. Porque nos parece que letras escritas hay y hay muchas, pero es hora de poner en acción ese currículo escrito. Entonces con EDUI 21 se está transitando hacia ahí, por eso también mi presencia hoy acá. Pero en particular en matemática. Bueno, en matemática hay una revisión muy interesante que en un momento se comenzó a hacer, que con Fernando Filgueira a la cabeza se estuvo pensando, que era un plan de acción, no me acuerdo del título que tenía, de mejoramiento del pensamiento matemático y lógico en los alumnos, que lo que hacía era estudiar los programas, ver la coherencia que tienen los programas, los saltos desde el punto de vista epistemológico y reconocer qué escenarios en el país permitirían poder desarrollar un pensamiento matemático más amplio. Yo te mencionaba hoy, detectamos LabTED, las plataformas adaptativas en matemática. LabTED del Plan Ceibal. Del Plan Ceibal. ¿Qué más? Las plataformas adaptativas de matemática, que está también en Plan Ceibal, que se trabaja en coordinación con las inspecciones de secundaria. El tema de las tablets que entraron a la educación inicial de nuestro país y que en realidad si te pones a pensar de las tablets en inicial casi nadie habla, cuál ha sido el impacto en el desarrollo cognitivo de esos niños, qué se ha podido hacer, o sea, son recursos e inversiones que el país ha hecho que nos parece desde EDUI 21 que hay que explotarlas y mucho más. O sea que lugares donde poder desarrollar un pensamiento matemático como el que queremos, lo hay. Y esa ha sido una de las líneas en las cuales EDUI 21 ha estado trabajando y seguimos trabajando. No olvides que es una fundación que en realidad tiene muy poco tiempo de creación y estamos, digamos, comenzando a trabajar. El 6 de diciembre hubo un cabildo abierto, el primer cabildo abierto en la ciudad de Nueva Helvecia, donde se viajó a Nueva Helvecia a conversar con los actores locales. Porque experiencias y buenas experiencias no solo salen de los técnicos y los profesionales, sino que nuestro país está plagado de muy buenas experiencias que es hora de explicitarlas para que el sistema las tome en cuenta. ¿Y cuál es la próxima hora? Ahora la próxima es una instancia que se hace, que no recuerdo bien si es el jueves, no traje ese dato, que es justamente una mesa de discusión sobre las pruebas PISA. Sí, faltan los detalles de esa actividad. La vamos a repasar ahora. Voy a buscar bien horario, participantes, convocatoria para que los oyentes interesados puedan asistir. Porque es abierta, ¿no? Sí, es abierta. Eso es. Esta semana misma, con la organización de la Fundación EDUI 21. Profesor Ariel Fripp, gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto, Emiliano. Seguimos hablando de estos temas en los próximos días con ustedes.